Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy os voy a traer por el canal el bloqueador de anuncio AdWord, ¿vale? Este ya lo traje en su día, hace tiempo para instalarlo, aquí lo tenéis en este vídeo que sigue siendo funcional. Lo traje para instalarlo como Docker, que es lo que vamos a ver hoy, aunque por lo que he visto en su web, este vídeo sigue siendo funcional, os dejaré en la descripción para que echéis un ojo, pero me ha surgido la necesidad de tener que instalarlo de nuevo como Docker, ¿vale? Como una máquina virtual, por decirlo. Y pues se me ocurrió hacer un nuevo vídeo. No obstante, este también se puede, es un bloqueador de anuncios y demás. Puedes instalar la aplicación para Mac, para Windows, para Android, para iOS y extensión de navegador. Sería como entiendo como el AdBlock o de este estilo. Y nada, pues eso, mira, pues aquí lo tenemos, que se instala como Docker. Esta sería la interfaz que va bloqueando y demás. Sería similar, por cierto, a Pi-hole, para que tengáis. Eh, si los comparamos, ¿vale? Mira, por aquí yo lo tengo corriendo. Te dice que ha bloqueado 997 bloqueos del filtro, consultas. Por aquí a la derecha tenemos los equipos. Por aquí tenemos más info, los dominios más buscados, los dominios más consultados. Crufares ahí a tope. Vale, nada, comparado con Pijole, podemos comentar. Bueno, antes de nada, te agradecería si le das un buen like, te suscribes y comentas, que me ayuda mucho en el vídeo si te gusta mi contenido y mi canal, ¿vale? Para apoyarme. Y si comentas con esto, lo que digo siempre, coméntame si te funciona, la fecha que sea, y si no te funciona, dame un poco de información. Pues si dices no funciona a secas, un poco se te va. La siguiente pregunta va a ser, dame información. En fin. Bueno, ventajas con Pijol, así rápido, que este ya tiene una base de datos de por sí bastante completita para hacer los bloqueos, aunque es posible que a lo mejor notes cosas que no te bloquea. Pijole es muy potente, tiene una comunidad muy amplia y demás, pero tienes que meterle tú más las listas. Y a veces me ha pasado que le metes muchas y lo terminas tú bloqueando, ¿vale? Nada, pues un poquito al meollo, si este vídeo va a ser un poquito rápido. Aquí en su página web tenéis el Docker para correrlo, pero yo voy a contar las cosas que os podéis encontrar. En mi página web, si la encuentro, que es esta, tengo el artículo anterior, de lo que te digo, del vídeo anterior y demás, pero tengo aquí uno nuevo, ¿vale? Para que podáis instalarlo desde cero, instalando el tema del Docker y demás. Si te da problema porque en la Raspberry Pi última OS puedes tener el puerto 53 bloqueado, pues que hay aquí un archivito. Ok, lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y nada, aquí como crear el Docker y el Docker que yo he usado. Vamos a ir paso por paso y así lo vemos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, nos conectamos por SSH a nuestro Raspberry Pi, ¿vale? O donde tú lo tengas. O por si estás directamente en ella, por terminal. Nos logueamos un momento. Lo dicho, si puedes darle amor a este vídeo, te agradecería, que no va a tener tanto éxito como los de los códigos de JUDA y demás. Este más tutorial de toda la vida, ¿vale? Pues nada, aquí pues tú te harías esto, yo estas cosas ya las tengo instaladas, ¿vale? Si cuando vas a ejecutar el Docker, este no tiene por qué pasarte, ¿vale? Pero cuando vas a ejecutar el Docker, te dice que el puerto 53 ya está en uso, que es uno el de escucha, ¿vale? Tienes que ir aquí y a este archivo, ¿vale? Y te tienes que ir a una línea que de origen está comentada, que es esta, y descomentarla y dejarla en no. Verás que está comentada con no, pero por defecto te lo coge como yes. Entonces nada, tú le das aquí al control X, te pedirá guardar, le das a Y, guardas y ya estaría. Esto sí te pasa, ¿vale? Probablemente te pase, pero bueno, puedes, si te pasa que te dice al instalarlo, esta segunda parte que vamos a hacer, que el puerto 53 está en uso. Pues nada, te creas una carpeta y demás donde va a ir el Docker, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí, me he metido, que ya la tenía creada, y si hago aquí un ls, pues ya lo tengo. O sea, ahí te dice para crearla. Aquí vamos a crear este archivo, el docker-compose.yml, y en él vamos a copiar esto de aquí, tal cual, ¿vale? Hasta aquí. Cosas a tener en cuenta. Bueno, estos son los volúmenes, que lo puedes dejar así, así te crea carpetas directamente en la misma ruta. Yo lo tengo en un disco duro, ¿ves? Te crea esta de confdir y worddir, ¿vale? Pero bueno, tú puedes cambiar lo que quieras. El resto, tema de puertos, esto si quieres un poquito, ¿ves? Usa el 53 para las escuchas, tanto en TCP como en UDP. Y aquí verás que yo lo he cambiado a este puerto para el panel de administración web, ¿vale? Este también, el 443, porque si lo puedes tener ocupado por otra cosa, también lo he cambiado. Y este es el de para la configuración inicial. Cuando tú lo arranques, te tienes que meter con este. Vale. Esto tú podrías poner otros, pero cuando haces la configuración inicial, aquí,
tienes que indicarle qué puertos van a ser de gestión, ¿ok? Pues nada, pues por eso le pones estos y así los tienes ya abiertos en el Docker. Una vez que tú tengas el Docker configurado, vamos por aquí, te lo puedo enseñar aquí también, ¿vale? Porque no tiene contraseñas y demás, no tengo que estar borrándolas. Pues nada, pero bueno, no todo lo ha quedado claro. Voy a cerrar. Y nada, pues tú aquí pondrías lo que hemos puesto ahí, Docker con... Aquí lo tenemos, Docker, compose, bueno, espacio, compose, espacio add, espacio -d. Y con esto, pues tú le das y te lo va a instalar. Yo ya lo tengo instalado, me lo recrearía, entonces, bueno, pues lo voy a dejar. Podría darle aquí un momento, pero bueno. Y nada, una vez que ya lo tengas instalado, te empezará a bajar la imagen y demás. Si aquí te da algún error, cópiate el error y puedes, por ejemplo, investigar sobre ese error o preguntarle a una IA, lo que tú quieras, o preguntar en el canal o en el grupo de Telegram. Una vez que lo tenemos, pues tienes que irte a la IP o nombre de tu Raspberry Pi con el puerto 3000. ¿Veis? Yo lo tengo aquí, le pondré al 3000. Lo que pasa es que ahora yo ya lo tengo configurado y ahora me va a dar error, ¿vale? Pero para que lo sepas, ¿ok? Como veis, yo ya lo tengo arrancado. Esto lo hice, normalmente os enseño también estos pasos, pero lo hice cacharrando en pruebas adicionales. Y nada, tú te meterías en el puerto 3000. No obstante, te lo 3000. enseño en el vídeo anterior, que si hay alguna duda, ¿ves? Le pones el Tengo 3000 y aquí como te sale la está configuración aquí inicial. instalado. Este vídeo ya tiene Vale, su pues tiempo, a pero esto seguir es los exactamente pasos. igual. Tú empezarías Este, ahí, vale, aquí te dice, le doy ¿ves? El puerto que puerto vas a usar. Ahí es donde yo de he interfaz que vas puesto a ese usar. puerto que te he dicho, Ok, ¿vale? el Para primero sería poder la web acceder, porque el la 80 web de probablemente lo vas a usar interfaz con que vas a usar, muchos... ¿vale? El 80 suele ser voy usado a quitar por... el audio, que a veces se me graba. Con muchos programas, con muchos Docker, y es mejor ponerle otro. ¿Vale? El DNS, aquí no le pongas el 3000, ¿vale? Yo ahí le puse el 3000 de error. El de DNS Server, pues no lo tocamos. Que se me... Vale, voy a ir dándole para adelante para que lo veas, pero lo he dicho, aquí un usuario y contraseña, y ahí ya te dice, una vez configurado, cómo tienes que acceder, ¿vale? No lo he dicho, pero esto lo que va a hacer es un... me tiene cojones que lo diga ahora, no te había dicho al principio, como que lo he dicho. Es un bloqueador DNS que vamos a configurar para todos los dispositivos de nuestra red, ¿ok? Entonces, en el router le tenemos que decir que ataque a esa IP, que el servidor DNS va a ser esa IP, para que así todas las consultas DNS pues pasen por aquí y se puedan bloquear, ¿vale? Que las puedas revisar, se puedan filtrar. ¿Vale? Nada, en el router tendrás que cambiar en el DHCP, pues el servidor DNS también. Si tienes alguna duda, pues me comentas. No sé si en este, ves, es que aquí lo hacemos con Portainer, por eso la cosa de hacerlo en este modo. Volvemos para atrás. Estaba yo aquí, ¿veis? Aquí lo tenemos. Y volvemos aquí, pues ya estaría. Te metes aquí, como lo he dicho, una vez que lo tengas configurado, haces lo mismo. Importante, HTTP, no HTTPS. Dos puntos, barra, barra, la IP de tu equipo y el puerto que tú ya has puesto. Lo que te he dicho, ves aquí el 8880, pues 8880. Te recomiendo poner ese, tú puedes poner el que quieras, ¿vale? Pero que sea igual en los dos lados. Y nada, una vez que ya lo tengas, pues aquí ya lo tendrías. Y nada, lo que he dicho, y lo que te estaba contando, si en vez de ponerlo en el router, primera opción para probarlo es ponerte en tu ordenador, tienes que ponerte aquí en la configuración del conector de red, propiedades, IPv4, ¿vale? Y en usar dirección de servidor DNS. Está aquí abajo, ¿vale? Arriba no haría falta. Y te pones la IP de, pues, esta máquina que tú estás haciendo, la que hayas puesto aquí para acceder, ¿vale? En mi caso es esta. Y puedes poner uno alternativo, pues ya sea el router o Crowdfire, por si acaso alguna vez te peta la Raspberry donde lo tengas instalado. Y con esto, pues tú ya le das a aceptar y puedes empezar a ver qué bloquea. Te puedo decir que de primeras te va a bloquear cosas, como ves, pero no va a ser el copón. Yo cuando puse, por ejemplo, Pijole y le añadí listas, luego después, claro, bloqueaba un montón de publicidad, a veces demasiada, y tienes que hacer al contrario. Bueno, lo iré viendo, ya contaré si ya pues, se pueden agregar listas adicionales y demás. De todas formas, si le hacemos una breve consulta a Gemini, pues te dice eso. Lo que os iba a decir ahora, que tiene cifrado nativo de seguro, ¿vale? Por dos, que en Pijole lo teníamos que instalar aparte, bloqueo de aplicaciones concretas, TikTok, que nosotros no lo tiene, ¿vale? Control parental, muy fácil, complejo, y ecosistema creciendo rápidamente. Claro, Pijole sí es verdad que tiene una comunidad más avanzada. Sí. Vale, sobre lo que decías sobre DNS seguro, si te vas a configuración, configuración DNS, aquí puedes agregar listas
para hacer las consultas ocultas, cifradas y que no las vea tu proveedor. Eso lo vimos también en Pijore, ¿ok? Puedes configurarlo directamente desde el propio aplicación, desde el propio programa y puedes aquí probarlo, ¿vale? Bueno, lo dicho, creo que no me dejo nada en el tintero. Cualquier cosa me comentáis y lo vemos si no y os contesto, darme información. Lo he dicho, darle like, suscribiros si os gusta este tipo de vídeos y nos vemos amigos en el próximo. Hasta luego, hasta el gato.